Hola chicos, hoy pues vamos a trabajar con el método de separación de variables para resolver un caso genérico de una ecuación, de la ecuación de calor unidimensional, que como ustedes saben es una ecuación lineal de segundo orden, eh, que ya la habíamos mencionado desde el inicio del curso, ¿verdad? Y para poder demostrar, bueno, y el propósito de la lección de hoy, pues es que sepamos aplicar el método de separación de variables para resolver este tipo de problemas donde implica el uso de, bueno, de condiciones de frontera y de condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Pues en principio, como ustedes ven, la ecuación de calor es igual o, o lo que representa es que la tasa de la temperatura es igual a la difusividad del material que estamos usando por la segunda derivada más una función de calor, ¿verdad? Esta función de calor, pues que también depende de X y de T. Lo que andamos buscando eh, es encontrar, obviamente, U, donde U de X, T es la temperatura que puede tener ese cuerpo unidimensional. Cuando le llamamos unidimensional, pues estamos hablando de que es, como pueden ver, es una ecuación de una dimensión, ¿verdad? De una variable independiente, ¿verdad? De una variable independiente. Bueno, mejor dicho, de la única variable espacial que hay, que es X. Sin embargo, sabemos que U de X, T es una ecuación de dos variables, de dos variables independientes, T y X. Por supuesto, U es una variable independiente que depende de X y de T, es decir, la temperatura del cuerpo unidimensional depende de X y de T. El principio para demostrar esta ecuación es el principio de conservación de la energía o del calor. Bueno, el calor es una forma de energía. Y las variables involucradas son U de T o la parcial de U con respecto a T, que es la tasa de cambio de la temperatura, que si ustedes, si trabajamos con el sistema internacional, pues vamos a ver que sería grados centígrados sobre segundo. U de X, como T, como ustedes saben, pues es la pendiente de la curva de temperatura. Es decir, si nosotros tenemos y graficamos U versus X o X versus U, vamos a ver que la curva, ¿verdad? La curva pues tiene una pendiente y esa pendiente es la derivada, ¿no? La concavidad de la temperatura es la segunda derivada y las siguientes son constantes, aunque pueden ser variables también, ¿verdad? La capacidad térmica del material, la conductividad térmica, la densidad ρ y la difusividad, donde la difusividad pues la vamos a escribir en términos o depende de estos términos físicos K sobre C sobre ρ, ¿verdad? Sobre ese ρ, que son propiedades físicas del material que estemos trabajando. Debemos tener claro que muchas de los materiales son considerados conductores y los que conducen poco temperatura se le llaman aislantes, ¿cierto? Aislantes de temperatura, como puede ser, por ejemplo, el plástico. El plástico no es un buen conductor de la temperatura. Sin embargo, pues sí tenemos buenos conductores, como por ejemplo el cobre, el aluminio o la plata, ¿de acuerdo? Además son buenos conductores eléctricos y eso es muy importante. Pero bueno, no estamos tanto aquí, ¿verdad? Es importante que conozcan este tipo de dimensiones y yo les aconsejo que repasen estas cosas de física en algún libro de física o de química, ¿de acuerdo? Es importante que repasen todas las unidades que estemos trabajando porque si podemos entender esto, pues podemos entender problemas en específico. Bueno, vamos a ver entonces. Primero debemos de tener un problema, ¿no? Un problema que vamos a resolver. Y el problema que vamos a resolver está compuesto por una ecuación diferencial parcial, eh, U de T, U sub T, o la primera derivada de U con respecto a T, igual a alfa cuadrado, U de XX. Vamos a suponer que esta es una longitud L, ¿verdad?
y suponiendo que el tiempo está corriendo, ¿cierto? No es un tiempo inicial. Pero también tenemos condiciones de frontera, ¿verdad? Aquí dice boundary conditions, que lo que nos está diciendo es que en los extremos, es decir, cuando x es 0 y en algún tiempo t, esta temperatura va a ser 0 y que la temperatura en el otro extremo también va a ser 0. Esto con el fin de tener en cuenta eh, que las temperaturas en los extremos, en ambos extremos, y esto simplifica sin duda alguna, simplifica el hecho de tener que hacer otras suposiciones, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, en matemática, pues a veces se suponen cosas para poder simplificar los problemas y luego averiguar qué es lo que pasa en otras condiciones, ¿no? Y tenemos una condición inicial, ¿verdad? Donde vamos a suponer que la temperatura en cualquier punto de una barra, digamos, ¿no? Una barra es unidimensional, si lo ven ustedes. En un tiempo inicial, esto viene dado por una función de x específicamente. Ya habíamos estudiado este tipo de cosas en el pasado. Vaya, como es una transferencia de calor unidimensional, esto se da desde el punto, ¿verdad? La transferencia de calor se da desde el punto donde hay mayor temperatura hacia donde hay menor temperatura. Pero lo que sí debemos de tener claro es que aquí, en estos extremos, en x igual a 0, ¿verdad? En las fronteras, ¿cierto? Del sistema, en x igual a 0 y en x igual a L, la temperatura es 0. Esto quiere decir que la temperatura aquí puede tener una variación así, ¿cierto? Donde este pico, digamos, este pico es la temperatura más alta. O sea, que nosotros pudiéramos pensar que la temperatura en este valor x, donde obviamente x está entre 0 y L, es mayor, ¿cierto? Pero yo estoy suponiendo, ¿no? No estoy diciendo que eso es. Lo que estoy diciendo entonces es que en un tiempo inicial, esta temperatura es una función variable, ¿de acuerdo? Ok, entonces, obviamente debemos de tener claro, ¿verdad? Y como hemos aprendido en ecuaciones diferenciales ordinarias, si nosotros tenemos claro estas condiciones iniciales, pues nosotros podemos resolver el problema. Obviamente tenemos que aplicar estas condiciones, ya sea las condiciones de frontera como la condición inicial, para poder resolver el sistema. Bien, primero pues vamos a suponer que la solución, porque vamos a usar el método de separación de variables, u de x, t, que es u, ¿cierto? Viene dado por una función x mayúscula que depende de x minúscula y t mayúscula que depende de t minúscula. Ojo, que eso solo es por ponerle. Y además, como hemos visto anteriormente, nosotros hemos usado la función f de x y, digamos, g de y, ¿cierto? Pero como nuestras variables independientes son x y t, entonces lo vamos a usar así. Además, ya hemos usado la función f para nombrar una cantidad, una temperatura. Así que voy a escribirlo de esta manera para evitar una confusión. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que u de t, o la primera derivada parcial, sería igual a x de x por t' de t. Y eh, la de segunda derivada con respecto a x va a ser igual a la segunda derivada de x por t de t. Entonces, vamos a aplicar aquí vamos a aplicar esto a la ecuación de calor. Y como ya vieron ustedes anteriormente, ¿verdad? Y lo vieron en el examen también, la idea de aplicar este método es que podamos escribir una ecuación diferencial parcial en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Entonces, fíjense bien en este lambda, por cuestiones de conveniencia, yo lo voy a juntar con este otro y lo voy a mandar a dividir, fíjense bien, sobre lambda cuadrado t de t. Y por el otro lado voy a escribir xb' de x
sobre x de x, ¿no? Y esto lo vamos a igualar, ¿se acuerdan que nosotros le igualamos un coeficiente lambda, ¿cierto? Aquí nosotros lo vamos a igualar a un coeficiente kappa. Por favor, no confundir kappa con k, ¿de acuerdo? No confundirlo con k. Lo voy a poner con kappa, luego vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense bien, entonces de esto se van a desprender dos cosas, dos ecuaciones. T' de t va a ser igual a alfa cuadrado por kappa por t de t y xb' de x va a ser igual a kappa por x de x. Voy a quitar por un momento la variable t, ya sabemos que la variable independiente t es t minúscula. Voy a igualar esta ecuación a 0, fíjense bien. Y esta otra también, ¿no? Esta la vamos a igualar. Para que reconozcamos que aquí podemos aplicar el factor integrante y ver que la solución a esta ecuación diferencial t' de t es igual a e a la lambda cuadrado k por t. Y fíjense bien, aquí voy a hacer un cambio de variable, ¿verdad? Porque me conviene hacer un cambio de variable. Ya vamos a ver qué pasa con esto, ¿verdad? Este cambio de variable va a ser kappa igual a negativo lambda cuadrado. ¿Qué me da esa garantía? Bueno, luego vamos a ver que ese lambda le vamos a llamar eigenvalor, ¿de acuerdo? Un eigenvalor. Pero al elevarse al cuadrado me va a dar un número positivo. Pero este número, ¿verdad? Este es positivo, con este negativo, esto me garantiza que esto sea negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta función, al ser exponencial, me dice que cuando el tiempo tiende al infinito, esta función va a tender a 0, ¿cierto? Y la otra me garantiza una solución en específico. Si ustedes recuerdan, esta es una ecuación de primer orden, ¿verdad? Que aprendimos allá en ecuaciones ordinarias. Así que esto es igual a e a la negativo lambda cuadrado alfa cuadrado por t. Y la solución a esta ecuación es una ecuación de segundo grado, homogénea, ¿de acuerdo? De coeficientes constantes. Así que la solución x de x, esto va a ser igual a por el coseno de lambda x más b por el seno de lambda x. Ok, entonces ya tenemos una solución muy general, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues. Por lo tanto, u de x, t va a ser igual a x de x, pero no lo voy a escribir así. A ver, a por el coseno de lambda x más b por el seno de lambda x por e a la negativo lambda cuadrado alfa cuadrado t. Fíjense bien que yo pude haber puesto aquí una constante, pero no me resulta, ¿de acuerdo? Tenemos otras constantes aquí, así que eso nos ayuda. Bueno, primero vamos a aplicar la primera condición de frontera. Cuando x es 0 en un tiempo t. Cuando x es 0, fíjense bien que esto lo vamos a sustituir por 0 y vamos a tener que todo este término es 0. Pero este va a ser 1, ¿cierto? Así que vamos a tener a por e a la menos lambda cuadrado alfa cuadrado t. Y esto, como ustedes ven, la primera condición de frontera nos dice que esta temperatura en ese punto es 0. Por lo tanto, a es 0. Y esto nos simplifica sin duda el problema, ¿no? Así que u de x, t va a ser igual a b por el seno de lambda x por e a la negativo lambda cuadrado alfa cuadrado t. Ok, ya tenemos una solución más simplificada, ¿cierto? A ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Bien, si no la tienen, vamos a aplicar la segunda condición de frontera, es decir, cuando x vale L. ¿Ok? Cuando x vale L en un tiempo t. Así que esto va a ser igual a b por el seno de lambda L, ¿cierto? De lambda L, porque aquí vale L,
por e a la negativo lambda cuadrado alfa cuadrado t. Esto también da 0, ¿cierto? Por la condición de frontera. A ver, esto nunca va a ser 0. Esta función exponencial nunca va a ser 0. Así que tranquilamente lo puedo mandar al otro lado y pum, se hace 0, ¿cierto? Y además, b tampoco debe ser 0, porque si b fuera 0, entonces tendría una solución trivial que tampoco quiero eso, ¿cierto? No tiene sentido entonces trabajar si este b fuera 0, ¿cierto? Vemos que si a es 0, pero b ya no puede ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica de que el seno de lambda L debe ser igual a 0. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿cuándo el seno de algo nos da 0? ¿Cuándo? Pregunta de 111, ¿no? De matemática. Cuando es... Ajá. Cuando es igual a NP. Correcto. Cuando Los es, múltiplos de NP. es decir, cuando n es un entero, ¿cierto? Así que podemos despejar para L, ¿de acuerdo? L sería NP sobre L. Y como ven, tenemos una bonita serie de Fourier. Al final, lo que tenemos es que U de X, L, o mejor dicho, U de X, T, las soluciones que van a depender de N, fíjense bien, esto va a ser igual a B sub N por el seno de lambda, pero lambda es NPi sobre L por X, ¿cierto? Por E a la negativo lambda cuadrado, que lambda cuadrado sería N cuadrado, pi cuadrado sobre L cuadrado por alfa cuadrado por T. Por lo tanto, nuestra solución general U de X, T va a ser la serie, va a ser esa serie trigonométrica, ¿cierto? Va a ser la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los b sub n por el seno de npi sobre L por X por E a la negativo n cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado por alfa cuadrado por T. Como ven, esta es una función exponencial. Todos estos son positivos, ¿verdad? N cuadrado es positivo, pi cuadrado es positivo, L cuadrado es positivo, alfa cuadrado va a ser positivo, pero este negativo vuelve negativo a todas las funciones exponenciales, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, nuestro trabajo va a ser encontrar B sub n, los coeficientes B sub n. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer algo entonces. Vamos a aplicar la condición inicial. U de X cuando T vale 0. Vamos a aplicar aquí cuando T vale 0. Bueno, entonces esto va a ser igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de B sub n del seno de npi sobre L por X. Vean que todo esto cuando T vale 0, vamos a tener 0 por todo esto es 0. E a la 0 es 1, así que no lo voy a escribir. Pero sabemos nosotros que esto es igual a f de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren bien lo que vamos a hacer. Vamos ahora a multiplicar, la serie por una familia de funciones donde vamos a ver que ciertos valores van a ser ortogonales. Vamos a multiplicarlo por el seno de npi sobre L por X por el seno de mpi, digamos otra variable m, de mpi sobre L por X. Si yo lo multiplico a ambos lados, vamos a tener seno de mpi sobre L por X y voy a integrar esto de 0 hasta L. ¿De acuerdo? Vamos a integrarlo a ambos lados. Y como yo voy a integrar infinitos términos, ¿verdad? Entonces, no, lo voy a poner por aquí. De 0 hasta L. Y yo quiero integrar, fíjense bien, solo los términos de X. Entonces, esta integral yo la puedo meter, ¿cierto? En la serie. Entonces, esto va a ser igual a la serie de n igual a 1, de b sub n,
Y vamos a integrar de 0 hasta L de seno de npi. Bueno, miren, para evitar alguna confusión, mejor vamos a, no quiero meter aquí estas cosas, ¿no? Pero como solamente vamos a integrar esta parte, los valores que tengan en X, ¿verdad? Porque obviamente la integración es en X, vamos a tener esto, la integral de 0 a L, de seno de npi sobre L por X, por el seno de mpi sobre L por X, d de X. Y esto va a ser igual a la integral, como esta es una función aleatoria, f de x, no tenemos nada acá. Entonces, vamos a tener el siguiente resultado. Fíjense bien, vamos a tener dos resultados. Si m es igual a m, perdón, en este lado izquierdo, si vamos a decir así, si m es igual a n, entonces la integral de 0 hasta L nos va a quedar del seno cuadrado de n pi sobre L por X de dx. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Entonces, esto va a ser un medio. Fíjense bien, ustedes pueden aplicar aquí una identidad de ángulo doble, ¿verdad? Y van a ver que, en efecto, esta integral de 0 hasta L nos va a dar un medio. Y si m es distinto de n, entonces podemos aplicar también una identidad de ángulo de otros ángulos, que ya lo han visto ustedes también. Entonces esta integral nos va a quedar así, ¿verdad? Seno de n, al ser las familias ortogonales, ambas familias de funciones son ortogonales, entonces significa que esta integral, ¿cuánto nos debe de dar, chicos? ¿Cuánto nos debe de dar entonces? Miren que aquí podemos aplicar una identidad trigonométrica, ¿verdad? Esas de seno de la multiplicación de los ángulos. Entonces esto nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Pero bueno, como vamos a sumar un montón de cosas aquí, vamos a darnos cuenta que la integral de 0 hasta L de f de x por el seno de mpi sobre L por x de dx, esto va a ser igual a un medio. ¿Pero un medio de quién? Un medio de los b sub n, ¿cierto? Un medio de los b sub m, perdón, de los b sub m. Significa entonces que los b sub m va a ser igual a dos veces la integral de 0 a L, ¿verdad? Este 2 lo mandamos a multiplicar por f de x por el seno de mpi sobre L por x. Esta es la manera entonces de poder encontrar una solución genérica al problema, ¿de acuerdo? Obviamente la función va a ser diferente según sea el caso, L va a ser diferente según sea el caso, y aunque las condiciones de frontera sean las mismas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la solución general, y miren que esto ustedes lo pueden demostrar, ¿de acuerdo? Les voy a dejar de tarea que ustedes demuestren este tipo de cosas que ya las vimos, ¿verdad? Entonces vamos a decir así. La solución general o la solución particular, ¿verdad? Es a la ecuación diferencial u de x, t va a ser igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, de los coeficientes b sub n, por el seno de n pi sobre L por x por e a la negativo, bueno, lambda es n cuadrado, pi cuadrado sobre L cuadrado por alfa cuadrado t. ¿De acuerdo? Y b sub n va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a L de f de x por el seno de n pi, ¿verdad? Miren que
aquí lo habíamos escrito como B sub n, ¿cierto? Pero vamos, no pasa nada si le cambiamos simplemente la variable. Esta es la solución, ¿cierto? Entonces, yo les voy a dejar una tarea. ¿Ok? La tarea es la siguiente. Y les voy a ayudar al menos, ¿no? Tenemos una ecuación diferencial donde vamos a tener la ecuación diferencial u de t igual a 2 por u de xx. Fíjense bien, o sea que alfa cuadrado es 2. Las condiciones de frontera, pues son las mismas, ¿no? Cuando x, y vamos a decir de que x está entre 0 y 1, ¿cierto? El tiempo es positivo. Entonces, cuando x vale 0, la temperatura va a ser 0. Y cuando x es 1, es decir, en el otro extremo, esto va a ser 0. Y la condición inicial es que en este término, ¿ok? U de x, vamos a ponerlo acá, U de x, 0, sea igual a, bueno, lo voy a poner así. Vamos a ponerlo así como x, ¿no? 2x. Esta va a ser entonces la condición inicial. Entonces, en base a esto, la tarea que yo les voy a dejar, ahora ya tenemos esto, miren, esto es f de x, L es 1, T es positivo, alfa cuadrado es 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura en la mitad de la barra cuando han transcurrido 4 segundos? Supongamos, ¿no? Obviamente, como pueden ver, hay que evaluar acá, ¿verdad? Cuando x es 0.5 y cuando t es 4. Entonces habría que desarrollar esta serie de Fourier. Ustedes pueden tomar, como la serie es infinita, ustedes pueden tomar unos 5 términos y ustedes van a tener una buena aproximación. Y quiero que me ayuden a calcular una temperatura en un lugar un poco más extremo, ¿verdad? Pero a los 3 segundos. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a aproximar esto. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues con una calculadora, haciendo una suma, o pueden usarlo usando algún script en Octave, ¿de acuerdo? Ustedes pueden encontrarlo por ahí. Bien, bueno, pues al menos, chavos, la grabación no se paró. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Probablemente no. Ok, perfecto. Bueno, entonces les dejo la tarea, muchachos. ¿Verdad? Ya un problema así, ¿verdad? Caído, ¿verdad? Y bueno, cualquier duda pues que tengan, pues ahí vamos a estar el fin de semana. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a quedar acá, muchachos. Nos vemos.